parte, dones y ministerio. Y yo, la pregunta que me hago, ¿qué don me dará el Señor? ¿El que Él quiera? ¿O quizás yo puedo pedir algo? El que Él quiera. Ajá. ¿Y podemos pedir o no? Sí, podemos pedirlo, sí. Claro. Sí, podemos pedirlo. Ahora, Él nos va a dar aquel que nos va a hacer bien. Exactamente, ahí sí. No nos va a dar un don que después nos vaya a hacer de tropiezo. Seguramente Él conoce mucho más que nosotros. Pero sí, nosotros tenemos que aprender a reconocer los ministerios dentro del cuerpo de Cristo y reconocer los dones que cada uno tiene. ¿Amén? Por eso somos tan importantes en el cuerpo del Señor y tan importantes para el Señor. Porque Cristo murió por la María sola. No, por todos nosotros. Tú tienes que haber dicho amén. Yo soy especial para Él, pero Claro. todos somos especiales. O sea, Cristo murió por todos, pero somos cada uno en particular. Las oraciones de los santos son como un olor fragante delante de la presencia de Dios. Está hablando el Salmo 133, dice, es como el buen óleo. ¿Qué es lo que es el óleo? El aceite. ¿No es cierto? ¿Qué dice la palabra? Que las oraciones de los santos son como olor fragante, como aceite de olor fragante, elevado a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando entramos en la dimensión sobrenatural, que Dios actúa en nuestra vida, la gente comienza a mirarnos diferente. Y así como Esteban fue apedreado, por ahí algunos parientes que tenemos nos quieren apedrear, ¿no? Y como así Felipe de un momento salió hablando y predicando y dice que la gente se quedaba atónita por las señales y los milagros que hacían. Pedro, el apóstol Pedro, también vemos en la actitud de orar y que la gente recibía milagros, ¿verdad? Ahora, ¿eran los apóstoles más que nosotros? Eran hombres y mujeres que seguían al Señor. Y Dios repartía conforme a su gracia, porque es la gracia del Señor y los dones del Señor que vamos a recibir cada uno de nosotros. ¿Amén? A mí me gusta esta parte donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. ¿Amén? Diga a tu hermano que está al lado tuyo, gracias por venir esta noche. Gracias por venir. Gracias por venir, gracias por venir. A medida que vamos conociendo, a medida que lo vamos conociendo, vamos reconociendo los dones. Amén. Pedrito, gracias por venir. Gracias por venir. Amén. Vamos a orar y le vamos a dar gracias al Señor. Malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Muy bien. El Salmo 1 es un salmo muy especial, porque cuando lo escribe, la primera palabra que empieza es bienaventurado. ¿Qué quiere decir bienaventurado? Quiere decir dichoso, feliz, que tiene muchas venturas, o sea, muchos regalos para ti. Y entonces comienza el salmista diciendo, bienaventurado el varón o la mujer. Ustedes saben que cuando la Biblia dice varón, se refiere al género humano. No es específicamente a los varones, y las mujeres no entran aquí. ¿No? Pues sí, las mujeres quieren recibir bendición también, ¿o no? Amén. Entonces vamos a decir, bienaventurados los seres humanos que no anduvieron en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores. El verso 3 está hablando, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Dice el salmista que es justo, es dichoso, es feliz, comparándolo con un hermoso y fructífero árbol.
como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Verdad? Ahora, cuando alguien... ¿Qué dijo Jesús? Por sus frutos los conoceréis. ¿Verdad? Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Jesús se encontró con una higuera y fue a buscar alimento y no hubo. Y dice que el Señor maldijo la higuera y después de un tiempo se secó. Dice que el que tiene buenos frutos será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Pero yo digo, las raíces y las corrientes que nosotros tenemos tienen que ir orientadas a aquel que es el caudal del río. Jesús dijo en el día de la gran fiesta, ¿no es cierto?, elevó la voz. ¿Y qué dijo? ¿Qué es lo que dijo cuando él elevó la voz? Dice, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué es de nuestro interior? ¿Qué es lo que nosotros tenemos adentro para que haya agua viva? La mujer samaritana se arrima a Jesús y le pide agua. El Señor dice, dame de beber. Y ella se sorprende y dice, ¿cómo un judío me pide a mí de beber? Y él le dice, mujer, si yo te diera del agua que yo tengo, nunca tendrías sed. Sería bueno, ¿no? Porque el pastor anda con la botellita de agua. ¿Sí? Y ustedes no me digan, bueno, alguno tiene su botella. Necesitamos agua continuamente, pero de nuestro interior correrán ríos de agua viva cuando tenemos al que es la fuente de toda esta agua, que es Jesucristo mismo. Amén. Entonces dice que la única esperanza es Cristo en nosotros. Cuando el Señor está hablando, dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. ¿Y cómo hay que comprar el agua? No, esa agua es gratis. Solamente tenemos que recibirla. Vamos a ir a Jeremías, al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 17, del verso 7 al 10. Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces. 17:7. Jeremías capítulo 17:7. Miren, en Argentina hay un árbol, aquí no sé si está porque no he indagado en esto, pero en Argentina hay un árbol que se le llama sauce. Sauce llorón le llaman, porque debajo siempre está lleno de savia, tiene unas hojas, siempre van buscando. Pero, ¿qué característica tiene este árbol? Este árbol, yo me acuerdo que una vez fui a ver uno, bueno, siempre veíamos los árboles, yo me dedicaba a la madera, pero este árbol está, suponga, este que yo digo, estaba a unos 10 o 15 metros de un riachuelo. Y usted lo veía siempre verde. Pero cuando usted seguía las raíces, veía que las raíces a 10 o a 15 o a 20 metros iban a donde estaba el agua. Es una de las características que tiene este árbol. Siempre lo va a ver cerca de un riachuelo, cerca donde pasa agua y se levanta un sauce. Siempre verde, no se seca, a menos que le falte el agua. Nosotros tenemos que estar plantados junto a corrientes de agua. Y las corrientes de agua son en Cristo Jesús. ¿Qué dice? Dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Engañoso el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
Yo Jehová, dice, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Amén? ¿Cuáles son los frutos que tiene que dar un cristiano? Un verdadero árbol plantado cerca de las corrientes de agua que es Cristo Jesús. Dice que la única esperanza es Jehová Dios, eterno y llama, que confía en Dios y pone su confianza en Él. Bendito, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Amén? Amén. Y el fruto de un buen árbol, ¿qué nos dice la palabra? Dice que por sus frutos los conoceréis. Y el fruto del Espíritu nos han enseñado en la escuela dominical, ¿no es cierto? ¿O no? Bueno, que ha hecho escuela dominical. Si no, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Cuál es el fruto? ¿El amor? ¿El gozo? ¿Paciencia? ¿Qué más? Benignidad. Justicia. Templanza. ¿Sí? Podemos leerlo, no hay problema. Pero la importancia de tener fruto, hay un fruto que se ve en nuestro rostro. ¿Cuál es? ¿Qué fruto se ve en nuestro rostro? El gozo. El amor. El amor no se refleja tanto, pero el gozo sí que se refleja, ¿o no? Se refleja porque eso sale de adentro. Hay gente que usted habla con ellos y le preguntas, ¿y cómo estás? Es como cantábamos recién, ¿y cómo estás? Pues, lo primero que te dicen, y bueno, ¿y cómo quiere que esté? Mire lo que hace el Rajoy. Mire lo que hacen los gobernantes, los del banco, los desahucios que hay. ¿Cómo está? ¿Tiene gozo esa persona? No. Para nada. Sus problemas, los problemas de la sociedad que están ahí, los problemas de la sociedad quitan y apagan el gozo. En cambio, el que tiene el gozo de Dios, el Espíritu Santo de Dios, está dentro suyo, su cara refleja lo que tiene adentro. ¿Sí? ¿O no? Amén. Y la canción decía, cuando alguien te pregunta ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué dice? Bendecido. Porque es bendecido por Dios a través del Espíritu Santo, su cara se enciende, se ilumina. Por eso el Señor dijo que nosotros somos la luz del mundo. Amén. Yo muchas veces me puse a pensar, digo, Señor, si yo soy la luz y cuando entro a la habitación oscura ando tropezando, ¿cómo es que soy la luz? La luz se refleja de lo que tienes dentro. Por eso el Señor dice, no se puede esconder. Una luz en la noche no se puede esconder. Allí en Argentina que hay mucho campo y campo, ¿no? Tú haces el camino de Mendoza a Buenos Aires, que son 1200 kilómetros, y vas y caminas y das, y lo único que ves son vacas y campo, y nada más. Pero de pronto, por la noche, por allá al final ves una casita. ¿Por qué sabes que es una casita? Porque hay una ventana y sale la luz. Y la luz resplandece en medio de las tinieblas. Tu luz tiene que resplandecer. Tu rostro tiene que manifestar, porque cuando tú te pones alegre y contento, alguien te va a preguntar, ¿qué te pasa? Porque amargado hay un montón. ¿O no? Me recuerdo que estábamos viajando en un aliscafe, es un barquito que pasa desde Milazzo a Lipari, una pequeña isla que el pastor que estaba allí en Italia
los sábados iba a hacer el culto a esa isla. Y me invita, y yo, claro, me voy. Si me invita a predicar y vas a una isla, y me fui. ¿Sabes qué? Es bonito porque un secano como yo, que ahí en Mendoza, donde vivía, los barquitos estaban por ahí, en una lanchita chiquita, te subes a un barco de eso. Y te vas y te sientes con una emoción tremenda. Pero empezó una tormenta, el ariscafe que generalmente vuela por arriba del agua, se bajó y se empezó a mover, y se movía, y las olas pasaban por arriba del barco. Nosotros adentro de la cabina, y hablábamos con el pastor y nos estábamos contando los testimonios de lo que había pasado en la isla. Ya volvíamos de vuelta. Y me acuerdo que estábamos los dos ahí, y riéndonos y gozándonos de lo que Dios había hecho en la isla. Y había uno que estaba agarrado a dos barrotes, así, pobre, con una cara desencajada, y dice: ¿y ustedes por qué se ríen? ¿No ve que nos vamos a morir? No, le dijimos, todavía no es nuestra hora, porque el Señor tiene un tiempo para nosotros. Amén. ¿Sabes? Cuando cambiamos, porque nuestro rostro reflejaba ¿qué? El gozo. Y si hubiera llegado el tiempo, podríamos decir como Pablo: para mí el morir es ganancia. ¿Amén? Pero no era el tiempo todavía. Yo sabía que todavía no me iba a morir, porque Dios nos había enviado a predicarse el Evangelio. Pero se notaba, pero aquella persona estaba tan preocupada que se iba a ahogar, que le iba a caer todo encima, que se enojó con nosotros porque nosotros nos reíamos. Estábamos sentados, a nosotros el barco se movía, era como si te arroparan, ¿no? En cualquier momento nos dormíamos. Pero, ¿qué hay en tu corazón? ¿Hay amargura? Porque la raíz, a veces, la raíz de nuestro árbol, en vez de ir a buscar el agua viva, se hace en raíz de amargura. Muchas veces nos han hecho cosas, ¿verdad? Sí, yo sé que a ustedes, bueno, a lo mejor a mí solamente me han hecho cosas, a ustedes no. A todos nos hacen cosas. Y tenemos nuestra mente que se guarda los recuerdos, ¿o no? Sí. En Italia generalmente nos enseñan nuestros abuelos, alguno habrá escuchado esta expresión. ¿Saben cuál es esa expresión? Te la tengo guardada. Y no se olvidan. Y pasan años y años. Y yo me acuerdo que mi abuelita, que tenía 70 y algo de años cuando yo me vine de Argentina, a veces hablábamos, ¿no? Y yo le preguntaba: abuela, le digo, yo te debo algo a ti, porque a veces le pedía dinero o me daba algo. Y mi abuela me decía: bueno, que yo me acuerde, no, es que es muy difícil a mi edad, dice, acordarme, pero hace 45 días por la mañana me pediste 1 euro. Pero no había euros en ese momento. Pero se acordaba, lo tiene guardado. Cuando nosotros dejamos que los recuerdos que nos han molestado, que nos han hecho daño, y no sabemos perdonar, se hace una raíz de amargura. Ya no es la raíz el cual nos va a llamar bienaventurados, sino hay una raíz de amargura. Y sabes que cuando estas raíces se plantan en un corazón, cuesta desarraigarnos. ¿Amén? A mí me gusta ver a la Mirta cuando trabaja en el jardín. Ella, para sacar las chipicas que le llamamos nomás, los yuyos esos, ella escarba, arranca y saca la raíz de esas hierbas. Dice: si le saco la raíz no crece. Dice: si lo corto arriba, 2 días, otra vez lo tenemos. Entonces nosotros tenemos que buscar limpiar. La sangre preciosa de Cristo limpia toda raíz de amargura. ¿Amén? Amén. Y hay algo muy sencillo de hacer. ¿Sabe que algunos le dicen: yo a lo mejor me olvido, pero perdonarte no te perdono nunca? ¿Usted ha escuchado esa expresión? Yo perdono, pero me olvido. Yo perdono, pero perdono. Sí, pero sabes que cuando no olvidas no perdonas tampoco.
Si está ahí, está dando vuelta. Y cada vez que viene y el diablo viene y dice, ¿te acordás lo que te hicieron? Y tú como, yo ya me olvidé, que va. Lo tienes ahí y viene. El único que puede limpiar toda raíz de amargura es la sangre preciosa de Cristo. Pero nosotros tenemos que confesar con nuestra boca. Yo tenía 23 años, casi 24 cuando me convierto al Señor. De los 16 años se muere mi madre y mi padre, 2 meses después que se muere mi madre, me llama a su dormitorio y me dice, ahí estaba con otra señora, y me dice, hijo, esta va a ser tu madre porque se murió la otra. Yo le dije, mira papá, se murió mi mamá hace 2 meses, hoy se murió mi padre. Y me fui de casa. Y tenía esa raíz de amargura. Cuando a los 23 años me convierto al Señor, alguien me dice que Dios habla, y yo le digo a mi amiga, tú estás loca. Digo, yo estaba en una catedral, decía un monaguillo, a mí nunca Dios me ha hablado. Y ella me dijo, ven y ve, y vas a ver que Dios te habla. Y me recuerdo que estaba yo afuera en la calle, estaba todo, el grupito estaba dentro de la iglesia, y yo me acuerdo que miraba por la ventana así, miraba para adentro, nadie sabía que yo estaba ahí. Y de pronto el pastor que estaba predicando dice, tú tienes que perdonar a tu padre como Cristo perdonó a la iglesia. Y yo dije, ¿ya quién se lo dijo? O sea, Dios me estaba hablando directamente. Y Él dijo, si alguno quiere venir y recibir a Cristo como Señor y Salvador, y yo entré por la puerta, se sorprendió porque yo no estaba dentro y había dicho que no iba a ir. Pero paso adelante, el pastor ora por mí. Y sabes, esa raíz de amargura salió totalmente. ¿Por qué te digo que era una raíz de amargura? Yo en ese tiempo jugaba al fútbol y jugaba bastante bien según lo que decían los periódicos, y cada vez que ganábamos el domingo ahí en el campo gritabas y muy bien, la gente te victoriaba, y cuando llegabas a casa, cuando yo llegaba a casa, lo único que hacía era llorar porque dentro mío tenía una raíz de amargura. Cuando el pastor oró por mí, Cristo me limpió el corazón, y hasta el día de hoy no he dejado que ninguna raíz de amargura vuelva a entrar. Porque siempre digo, Señor, si hay algo o alguien que tengo que perdonar, está perdonado. Y si le he hecho algo a alguien, que me perdone. Yo sé que Cristo perdona, ¿amén? ¿Dónde orientamos nuestras raíces espirituales cuando buscamos la verdad? Dice, el Espíritu Santo es la palabra, nos indica muchas fuentes de corriente, y solamente veremos algunas en esta mañana, ¿ven? ¿Hacia dónde tenemos que apuntar nuestras raíces? Hacia el Espíritu Santo. De vuestro interior correrán ríos de agua viva. Amén. El Espíritu Santo es el único que puede llenar tu vida. Amén. Y yo veo y leo la historia de Esteban, porque se acuerdan que he estado leyendo, los jueves estoy predicando sobre los personajes de los Hechos de los Apóstoles. O sea, estamos buscando a todos. Y entonces, me acuerdo que estaba leyendo de Esteban. Esteban estaba hablando, la gente le estaba apedreando, y dice que su rostro era como el de un ángel. Dice que su rostro estaba diciendo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y el gozo que él sentía, porque, ¿qué decía? Veo los cielos abiertos. Y Jesucristo ahí. ¿Qué tenía? Gozo. Y estaba siendo apedreado. ¿Verdad? Ahora, yo me imagino que cuando uno pasa una circunstancia difícil, ¿no es cierto? A veces se te va el gozo, ¿o no? Más de una vez, ¿no? Y algunos, como los sicilianos que tenemos un temperamento fuerte, tenemos que andar frenando el temperamento. Con mucho cuidado, pero nos gusta cantar. ¿Amén? Amén.
¿Sabes cuál es la primera canción que aprendí? Fue Cristo rompe las cadenas, esa que estuvimos cantando. Y solamente me había aprendido ese trocito. Cristo rompe las cadenas. Y por la mañana del día lunes, que fui a trabajar, donde yo trabajaba, yo era uno de los encargados que había ahí, tenía más o menos unas 40 o 50 personas a mi cargo, más toda la gente que trabajaba ahí en la maderera. Y yo iba por la mañana en el medio del patio. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas. No había aprendido más. Y me miraba la gente, ¿no? Me miraban los empleados y algunos se animó y dice, ¿qué te pasa? Digo, me he convertido a Cristo. Y eso, dice, mira, fui a un lado donde Dios me habló. ¡Wow! Ya está más loco que la Carmen. La Carmen era mi amiga, la que me había invitado. Ella ya había predicado, a muchos le había predicado. Y me dice, ¿pero qué te han hecho? Digo, me sacaron la amargura y ahora Cristo ha roto mis cadenas. Amén. ¿Cómo sabes que Cristo ha roto tus cadenas? Cuando tu corazón rebosa de gozo y de alegría. Amén. Amén. Vamos a ver Proverbios capítulo 20. Dice, como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre, mas el hombre entendido lo alcanzará. ¿Y de qué está hablando aquí? De como aguas profundas. Versículo 5. Capítulo Proverbio 20, verso 5. Como aguas profundas es el consejo en el corazón del hombre. ¿Y dónde están los consejos? Nosotros tenemos ahora la palabra de Dios, la Biblia, donde podemos encontrar los mejores consejos. ¿Amén? Amén. Usted se lee el Sermón del Monte y se imagina al Señor predicando, dando las enseñanzas y usted sentadito al lado de unos 5 o 10 mil que estaban ahí escuchando el Sermón del Monte. ¿Amén? Isaías capítulo 12. Isaías capítulo 12, verso 3. Fíjate qué interesante esta palabra. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de la salvación. ¿De dónde vas a sacar el agua? ¿Quién tiene la fuente de salvación si no es Cristo? ¿Amén? Y sacaréis con gozo. Mira, alguien que se convierte al Señor tiene que tener gozo. Porque antes te ibas a ir al infierno, te ibas a quemar, y ahora vas a ir a la presencia de Dios, a vivir eternamente con Dios, en un lugar que Él ha preparado, donde la calle será de oro y el mar de cristal. A Él sea la gloria y la honra. Isaías 55. Fíjate qué hermosa promesa en este tiempo de crisis. ¿Sí? ¿Hay tiempo de crisis o no? Sí. Es tiempo de Cristo, hermana. La crisis está allá afuera, pero nosotros en Cristo somos más que vencedores. Y Él nos va a dar lo que necesitamos. Amén. Si alguno necesita un yate, un avión particular, pues pídaselo al Señor. Sí, un avión, Dios mío, mándale un avión. Un avión nuevo que nadie sabe aquí. Al 13. Que lo mande completo. Dice Isaías 55, verso 1.
a todos los sedientos, venid a las aguas. ¿Sí? Tenemos que tener sed para tomar agua. A todos los sedientos, venid a las aguas. Los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Amén? ¿A quién tenemos que ir? A nuestro Señor. Amén. Porque en Él vamos a tener más abundantemente. Zacarías en el capítulo 14, 8 y 9 dice: es el tiempo de Jehová sea rey sobre toda la tierra. Cuando Dios sea uno y uno su nombre, saldrán de Jerusalén aguas vivas hacia el oriente a occidente, en verano y en invierno. ¿Qué más diremos? Las corrientes de su misericordia, de su paz y de su perdón, y sus bondades y sus virtudes. Tenemos abundancia para extendernos y buscar. Nuestras raíces se alimenten y sacien de corrientes de agua de salud, bienestar para cada uno de nosotros. A mí me llama la atención poderosamente el libro de Job. Vamos a ir a Job. Zacarías, ¿qué era la respuesta? Zacarías 14, 8 y 9. Y ahora nos vamos a ir a Job 29, 19. Job 29, 19. Dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y mi rama permanecía el rocío. Ahora, cada uno de nosotros conocemos la historia de Job, ¿no? Job, capítulo 29, verso 19. Y esto un poco a título de reflexión. Job en un día, en un momento, perdió todo lo que tenía. Los hijos, las casas, los animales, inclusive una enfermedad en su cuerpo que le picaba. No era lepra. ¿Qué era, hermano? Una rasquiña. O algo que se extendía por todo el cuerpo y se tenía que rascar. La lepra se va partiendo la carne y se sale. Pero esto se tenía que rascar. ¿No es cierto? Job 29, 19 dice: mi raíz estaba abierta junto a las aguas, y en mis ramas permanecía el rocío. Después de toda la situación que había vivido Job, entonces él estaba hablando de que sus raíces estaban abiertas. ¿Amén? Amén. Nuestras raíces tienen que estar abiertas y apuntadas hacia Jesucristo, Amén. hacia el dador de la vida. Vamos a ir al libro de los Efesios. Libro de los Efesios, capítulo 3. ¿Sí? Efesios, capítulo 3, verso 17. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura. Efesios capítulo 3, desde el verso 17 comenzamos a leer. Para que habite Cristo por la fe. ¿Amén? ¿Quién tiene que habitar en nuestro corazón? Cristo.
para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Amén? Amén. Necesitamos tener a Cristo en nuestro corazón para que estemos bien arraigados y cimentados. ¿Amén? Amén. Vamos a ir a Colosenses capítulo 2. ¿Te acuerdas del barco? Hace ruido. Pastor Colosenses. Capítulo 2, del verso 6 y 7. ¿Cómo va, Nora? Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7. ¿Qué dice? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Amén. Colosenses capítulo 2, versos 6 y 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Lo que habéis recibido de gracia lo tenéis que dar. ¿Qué habéis recibido de gracia? Todo. La salvación primeramente, la sanidad, la abundancia de vivir una vida con paz. ¿Sí? ¿Qué es la paz, hermano? La paz es algo que se busca en el mundo. Muchas naciones tratan de hacer pactos de paz y no lo logran porque a algunos por ahí se les escapa un tiro. La paz sobrenatural es aquella que tenemos cuando tenemos a Cristo dentro de nuestro corazón. Amén. Viene Él y nos da sobreabundantemente. Amén. Viene Él y glorifica su nombre a través de tu vida. Amén. Amén. No se preocupen, afuera está lloviendo, acá adentro no. Y si sale se va a mojar, que desee gozándose en el Señor. Aleluya. ¿Alguno dejó la comida en el fuego? No, ¿no? No. Bueno. Yo por ejemplo que no la voy a hacer. Bueno, ya vas a tener tiempo. Voy a hacer sopita, una sopita no le Sobre arraigados. ¿Qué quiere decir arraigados? Sus raíces tienen que estar profundas. Cuando el Señor vino y habló de la parábola de la semilla, dice que una parte cayó, la semilla era buena, pero una parte cayó entre espinos. ¿Sí? ¿Y qué pasó? Los afanes vinieron y se murió. Otra parte cayó entre pedregales. ¿Y qué pasó? Se secó. No tuvo raíz. Pero buena parte dice que cayó en buena tierra. Y sabes, la buena tierra produce buenos frutos. Y volvemos otra vez que ahora que somos árboles del Señor, plantío de Jehová, tenemos que dar buenos frutos. Amén. Amén. Frutos de gracia. Lo que hemos recibido de gracia lo compartimos. Amén. 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 Por eso digo yo que en Cristo somos más que vencedores. Aleluya. Si usted se quiere amargar un poco,
prenda la televisión, se ve el noticiero y cuando termina de ver el noticiero sale bien amargado. Si usted quiere estar feliz y contento, cante alabanzas al Señor. Amén. Aunque no le salga bien, vuelva otra vez, cante al Señor. Aunque se sepa un pedacito, cante al Señor. Porque en la alabanza habita Dios. Y si usted alaba a Dios, ¿quién tiene adentro? A Dios. El Espíritu Santo de Dios. Necesitamos fortalecernos, necesitamos edificarnos y necesitamos estar arraigados en Cristo Jesús. Dice que cada uno mire cómo sobreedifica. ¿Qué le dijo el Señor a Pedro? Sobre esta revelación, Pedro, voy a edificar mi iglesia. ¿Cuál era la revelación? Jesucristo es Dios. ¿Amén? Necesitamos más del Señor. ¿Amén? Ok, vamos a hablar contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces, los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. ¿Amén? Amén. Había un trabajo que realizar y eligieron 7 diáconos, ¿no? A los cuales los trajeron, dice el verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Dice: y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y la pregunta es, ¿no era un diácono? ¿Cómo es que Dios lo usaba? Sencillamente porque estaba lleno de fe y del Espíritu Santo, ¿no? Ahora, la otra vez estuvimos hablando de Esteban. Y a través de la muerte de Esteban, cuando colocaban la ropa de los que apedreaban a Esteban a los pies de un joven llamado Saulo de Tarso. Pero yo en esta tarde-noche quisiera compartir otro personaje, o sea, otro de los discípulos. Es Felipe. ¿Ustedes se recuerdan Felipe cuando el Señor multiplica los panes y los peces? El Señor le dice a Felipe: ¿por qué no van ustedes a comprar? ¿Y Felipe qué respondió? Ni con 200 denarios, o sea, hizo cuenta, ¿no? Echó cuenta rápido, y dice: ni con 200 denarios podríamos darle de comer a esta gente. O sea, ahí estaba un discípulo que estaba aprendiendo de fe, porque vio la multiplicación de los panes y de los peces. Un discípulo que estaba aprendiendo de su maestro de cómo adquirir fe, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, estábamos viendo a Esteban, que era también uno de los que estaba ahí, que tenía el Espíritu Santo y tenía fe y gracia, y hacía grandes señales en el medio del pueblo. Fíjate que más adelante, en el capítulo 8, vamos a ver a Felipe. Capítulo 8, desde el versículo 5. Porque en el versículo, sí, capítulo 8,
En el verso 3 está contando de Pablo, ¿no? Dice, Saulo asolaba la iglesia, entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces, Felipe, aquí otra vez encontramos a un diácono, a Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. ¿A quién estaba usando Dios aquí? A Felipe, ¿no es cierto? El mismo Felipe que dijo, ni con 200 denarios vamos a poder hacer esto. Pero vemos que Dios nos prepara de tal modo. Por eso es bueno que nos juntemos y estemos, porque el Señor en 3 años estuvo haciendo 12 discípulos, 12 apóstoles, pero había más gente con ellos y siempre estaban con ellos, ¿no? Cuando el Señor fue arrebatado a los cielos, habían como 500. Y después, en el día de Pentecostés, había 120. Y de estos 120, Felipe estaba entre ellos. Esteban, ya hablamos de la historia de Esteban, ¿no es cierto? ¿Qué pasaba con Esteban? Había grandes prodigios y milagros. Y ahora aquí estamos viendo a Felipe. Dice el verso 5, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. O sea, las mismas señales que le seguían al Señor, las mismas señales que le seguían a los apóstoles, las mismas señales le estaban siguiendo a Felipe, que era un diácono, ¿no? Reconocido en la Escritura como diácono. Pero para Dios, como Él reparte dones, Él reparte ministerios, Él es el que sabe de qué modo te va a preparar para que tú obres en la viña del Señor. ¿Amén? Amén. Entonces, hablamos de Felipe. Felipe también fue el que se arrimó al eunuco, ¿sí? ¿Se acuerdan de la historia? Se arrima al carro del eunuco, tiene 2 revelaciones tremendas. Primero dice que un ángel le está indicando que vaya a la calle donde tenía que ir. Luego el Espíritu le habla, se arrima al carro del eunuco y está leyendo Isaías. El libro de Isaías, donde estaba hablando de la revelación de Cristo. Y entonces Felipe le declara la revelación de Cristo. Entonces vemos que son personas, hijos de Dios, que Dios los usa en una manera especial, ¿verdad? Pero para eso nos tiene que ir preparando. Si uno lee el Felipe que le dijo al Señor, ni con 200 denarios le podemos dar de comer a esta gente, ves un Felipe que no tenía mucha fe. Pero luego, cuando el Señor le dice, ¿y qué tenéis? Unos pocos panes, un poco de peces, ¿no es cierto? Y mandó recostar la gente de 50 en 50. Y yo me imagino a los discípulos, ¿no? Y a los apóstoles, haciendo que sentar a la gente de 50 en 50 y pensando, ¿y qué vamos a hacer ahora? No alcanza los platos desechables, los vasos no alcanza, habría que ir a buscar, ¿no? Pero de pronto el Señor da gracias y comienza la gran multiplicación. ¿Amén? Ahora, Felipe tiene una experiencia sobrenatural en lo que es la provisión de Dios. Entonces ahora vemos a Felipe orando, los demonios salían, los cojos sanaban, ¿no es cierto? Y había una manifestación del Espíritu Santo en la vida de Felipe. Yo creo que cada día nosotros tenemos que ser o buscar más de la presencia del Señor, crecer en fe, para que el Señor nos vaya usando. ¿Amén?
Pablo le escribe a los Efesios, capítulo 4, y dice: yo pues preso en el Señor os ruego, le está escribiendo a los Efesios, ¿no? Os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Efesios, capítulo 4. ¿Sí? ¿Lo tienen? Efesios, capítulo 4. Pablo le escribe a los Efesios y le dice: yo. ¿4 qué? 4.1. 4.1. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. ¿Qué nos está enseñando la palabra? ¿De qué manera vamos practicando la comunión con los santos? Porque en la comunión de los santos está el perdón de los pecados. Amén. Porque, ¿qué dice el Salmo 133? Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna, ¿no? ¿Lo tienes, Alonso, el Salmo 133? ¿Era Efesios qué, pastor? Efesios capítulo 4, Amén. verso 1. 133, aunque mirad cuán bueno es, cuán delicioso es fundamentar un hermano junto en armonía. Amén. Léelo, Alonso, léelo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué está hablando? De aceite, está hablando de la unción. Está hablando que en la comunión de los santos tiene que haber una bendición especial. Simplemente porque somos sus hijos. Amén. ¿No? Eso es lo que dice el Salmo 133. Entonces Pablo acá le escribe a los Efesios y le dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno, y ahora está hablando particularmente, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. ¿De quién son los dones? De Cristo. ¿Y a quién se los da? A nosotros. A nosotros. Y nosotros tenemos que ir creciendo en fe, en esperanza, en testimonio, en paz, en humildad, en mansedumbre, soportando con paciencia. ¿A quién? Los unos a los otros. Al que está al lado tuyo. Ya, Al que está al lado tuyo. Sí, Señor, hay que soportar con paciencia, es verdad. Claro, porque el amor y la paciencia, si hablamos del amor, que todo lo puede, que todo lo cree, que todo lo soporta, ¿no? El amor no tiene envidia, no es jactancioso, no hace nada indebido. El amor es, y por ahí no nos alcanza, nos examinamos nosotros mismos y decimos: yo para amor, nada, no llego. Entonces nos examinamos en esto con toda humildad. Busquemos la humildad, porque en el Señor vamos a tener humildad. Amén. Busquemos la mansedumbre. Tenemos que ser mansos como el Señor fue manso. Amén. Fíjate, yo me imagino muchas veces al Señor siendo Dios. Viene la multitud, cuando Judas venía a entregarlo, y él sale y le pregunta: ¿a quién buscáis?
y le dicen a Jesús Nazareno, y él vuelve a pronunciar las palabras poderosas que ya había pronunciado en el Antiguo Testamento, el yo soy. Y cuando dice yo soy, la gente cayó en tierra. Podría haberse pasado toda la noche, ¿no? Cada vez que se levantaba, decía, yo soy, y se cayeron otra vez. ¿No es cierto? Pero él, como manso cordero, fue llevado al matadero por amor a ti, por amor a mí, para darnos vida y vida en abundancia, para darnos vida eterna, soportando con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es la vocación que tenemos que tener para el Señor? Sino anunciar la buena nueva de salvación. ¿Sí? Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Amén. Ahora ahí nos vamos a detener un momento. La gracia de Dios es una gracia multiforme, que de muchas maneras se manifiesta en sus hijos de todas formas. Algunos tienen fe, otros tienen don de milagros, otros dones de sanidades, otros hablan en lengua, otros tienen don para poder interpretar las lenguas, ¿verdad? Otros tienen profecías y otros diversidad de dones, porque Dios es el que da conforme a su gracia, a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso que subió, que es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, ahí está hablando de ministerios, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos por la obra del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahora, ¿quiénes son los que van a edificar? Con los dones que nos dio el Señor y los ministerios que nos dio el Señor, es para que nos edifiquemos mutuamente. ¿Verdad? Entonces tenemos que ir creciendo en el conocimiento de la palabra para poder edificar a otros. Y ahora yo la pregunta que me hago muchas veces, ¿cómo voy a edificar a mi hermano, a mi hermana? ¿No? Porque la palabra lo dice. ¿Qué hay cuando os reunís? Hay salmos, hay alabanzas, ¿no es cierto? Hágase todo con orden y edificándose. Porque las malas palabras, las malas costumbres corrompen, pero las buenas costumbres nos dan vida y vida abundante. A fin de perfeccionar, ¿a quiénes? A los santos. Y la pregunta es, ¿y quiénes son santos? Yo soy santo. No porque yo sea santo, sino porque Cristo ha santificado mi vida para poder estar en su presencia. Amén. Y el verso 13 dice, hasta que lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Y en la medida en que vamos creciendo, y en la medida en que vamos teniendo conocimiento, Pablo le escribe a los Efesios y le dice, para que ya no seamos niños, ¿verdad? Niños fluctuantes, llevados por doquiera del todo viento de doctrina,
por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Amén? Amén. O sea, tenemos que ir creciendo y edificándonos unos a otros en la palabra, en amor, y reconociendo los ministerios, los dones que Dios ha repartido a cada uno por su gracia, conforme a la gracia del Señor. Porque ¿quién reparte los dones? Dios. No el pastor, ¿no? No. Menos mal, pues el pastor